haríamos los conceptos a compartir con ustedes, ¿oyeron? Entonces, vamos a iniciar con el tema de la ejecución de los actos administrativos. Ustedes vieron, podrán recordar, la sesión pasada y concluimos con los actos plenamente inexistentes y los de nulidad absoluta y nulidad relativa. Hoy continuamos con la ejecución de esos actos administrativos. Hay dos formas de ejecutar, de realizar, de materializar. Una ejecución directa en la que se encuentra una directa voluntaria y una directa involuntaria. Y tenemos una ejecución indirecta. Acá nos apoyamos con el texto del licenciado Hugo Calderón, el cual en relación a la ejecución directa voluntaria nos indica. Vamos a referir primero la ejecución de estos actos. El acto administrativo produce sus efectos a partir del momento que ha quedado formado y una vez que se cumplan ciertos requisitos que las leyes puedan establecer para que el propio acto sea conocido, tales los relativos a la notificación, elemento fundamental acá para la ejecución de un acto administrativo, mediante comunicación personal o mediante publicación en algunas de las formas que la misma ley dispone. Por ejemplo, la publicación en el diario oficial. En cuanto a la ejecución directa de un acto administrativo, perfecto, podemos observar que se pueden dar varias situaciones como las que podemos observar a continuación. Ejecución directa voluntaria. Existen casos dentro de la administración pública en las cuales el particular por sí mismo, en forma voluntaria, ejecuta el acto administrativo y esto naturalmente no tiene problemas. Máxime si los efectos jurídicos del mismo consisten en otorgar un beneficio al particular, una licencia, un permiso, una autorización. En este caso, el particular recibe la notificación de la resolución y automáticamente la cumple. También suele suceder que el particular recibe la notificación de una resolución administrativa y la misma consiste en una sanción, prohibición o multa impuesta al particular por infracciones o leyes a leyes y reglamentos administrativos y la puede cumplir. En estos casos, independientemente que la resolución beneficie o perjudique al particular y la cumple, no hay problema, pues la ejecución del acto administrativo se realizó de una forma voluntaria por el particular. Aquí no se opone uno, la acepta, no hay un tipo de conflicto de interés entre la emisión del acto administrativo, la comunicación del mismo y la materialización como tal. Yo le doy una autorización, le notifico, ya sea que le beneficia o que le restringe y el particular la acata, la acepta. Esa es una ejecución directa voluntaria, ¿ya? Hay voluntad. También tenemos acá la ejecución directa, tenemos la ejecución directa no voluntaria o involuntaria. En este caso, cuando el acto administrativo se ejecuta por parte de la administración pública en una forma coercitiva, usando mecanismos necesariamente administrativos para hacer que se cumplan con sus resoluciones. Estaremos ante una ejecución directa no voluntaria. Por ejemplo, cuando un juez de asuntos municipales ordena la paralización de una hora que pueda representar peligro o el cierre temporal de una industria o comercio.
por afectar al medio también del municipio o el cierre de comercios para evitar una epidemia. En estos casos, la administración pública cumplió a plenitud con el acto administrativo y ejecutó en forma directa, voluntariamente o no él mismo. Aquí no se le va a decir, como lo estamos viendo en los ejemplos, en una construcción, de ahora que están de moda las torres de apartamentos, ¿verdad, compañeros? Entonces, imagínense cerca de un mercado, de una institución de educación, todos los mecanismos que puedan generar un peligro en la realización del mismo puede ser sujeto y puede ser planteado a efecto de que se ejecute y se cumpla sin correrle el plazo al particular para que se pronuncie en ese sentido, ¿ya? El mismo caso es con la ejecución directa voluntaria. Yo vengo, constructora, solicito mi licencia para construir, hacen las revisiones a través de la comisión correspondiente del Consejo Municipal y ha verificado y viendo la viabilidad de la emisión de dicha licencia, se me notifica y la cumplo. Es una situación voluntaria. El extremo es lo contrario, que llega la orden de juez competente municipal y le ordena se paralice. Ahí la tiene que parar. O sea, ahí no está, se le va a notificar para ver qué piensa, que se pronuncie, que manifieste alegatos o alguna situación, sino que llega la orden. No voluntariamente, sino que llega la orden y así debe procederse, ¿verdad? ¿Estaremos bien ahí? Sí, licenciado, gracias. Ok. A ver. Bueno, chicos, continuamos con la ejecución indirecta de los actos administrativos. En este caso, y principalmente cuando se trata de actos en donde se les impone, ojo, a los particulares una obligación o actos en los cuales se puedan afectar los derechos e intereses de los mismos. Y el acto no es voluntariamente cumplido por el particular. El problema es cómo debe actuar la administración pública. Va a depender mucho de la situación en que se encuentre la resolución administrativa para el modo de proceder de la administración. Si la resolución se encuentra en periodo de planteamiento de un recurso, la administración debe esperar que la resolución esté firme para poder ejecutarla. ¿Ya? Una vez esté impugnada, no se puede ejecutar la resolución que haya emitido la administración pública. Cuando se trata de incumplimiento de pago de impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones obligatorias, etcétera, en donde la administración no tiene el poder suficiente para hacer que se cumpla con las obligaciones preestablecidas o sanciones por infracciones a las leyes o reglamentos, en que implique adeudos al fisco. La administración tiene necesariamente que acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de ejecutar estos actos. En este caso, el medio idóneo que debe emplear la administración en el juicio o proceso es el económico coactivo ante órganos jurisdiccionales competentes de la administración de justicia. El económico coactivo en Guatemala consideramos que lo van a contemplar más detenidamente en su procesal administrativo, pero ya acá les damos la luz de qué trata el económico coactivo. Es cuando la administración va a valerse de mecanismos para poder ejecutar
una disposición administrativa relativa al incumplimiento el pago de impuestos, arbitrios, trazas, contribuciones obligatorias. ¿Ya? En resumido, es eso. Ya más adelante ustedes van a ver los pasos y los inicios del proceso económico coactivo, pero esta es una ejecución, la indirecta de los actos administrativos. Aquí les resaltamos mucho que para poder llegar a ese económico coactivo, primero debe de haberse establecido la situación jurídica de ese acto administrativo. Se lo reiteramos. Va a depender mucho de la situación en que se encuentre la resolución administrativa para que el modo de proceder de la misma administración. Si la resolución se encuentra en periodo de planteamiento de un recurso, la administración debe esperar que la resolución esté firme para poderla ejecutar. Me notifican a mí que incumplí con pago de tasas municipales. Pero vengo yo y interpongo mis recursos porque no, si ahí existe un error para mí particular. Entonces, como yo no voy a querer pagar y la administración necesita poder ejecutar esa resolución que es de recuperar esos fondos, ¿no? Entonces, para poderse ir al económico activo, previamente debe de establecer la situación en que se encuentre la resolución y para que la misma ya pueda ser ejecutada, que a través de una certificación de esa resolución ya se convierte en el título ejecutivo para ir a plantear el económico coactivo, para hacer que a la administración se le cumpla con lo que se tiene pendiente por el particular. Lo mismo sería en otro tipo de disposición que no se trata del recaudo de fondos para el fisco. Una disposición de un consejo municipal, todo. Acto administrativo. Deben ustedes tener presente que deben de reunir los principios de legalidad y de ejecutoriedad para poder hacerlo valer. Aquí, con esta ejecución indirecta, se les está dejando claro a ustedes que primero se pueden dar los actos por la administración, ok, pero no implica que los derechos que se ven afectados desde ese entonces estén reprimidos y trasladados hacia un costado, no. Ustedes lo pueden ver en el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Se los voy a leer. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para el efecto o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Aquí es algo muy importante. Artículo 3 de la Ley del Contencioso Administrativo. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Eso es muy importante. Para continuar el trámite deberá constar aquí, nadie se le pueden haber afectado sus derechos sin ese requisito esencial, haber sido notificado. Y para continuar el trámite deberá constar recientemente que los interesados fueron debidamente notificados de esa resolución administrativa. ¿Mm? No puede continuar sin terminarse un acto administrativo cuando carece de ese requisito. El principio del debido proceso, chicos. Garante en todo. Aquí, en las ejecuciones, ustedes lo pueden ver, se contempla esa situación debida para que la administración pueda ir ejecutando sus disposiciones. Acá tenemos ahora, ustedes pueden ver
lo referente a la revisión de los actos administrativos. Hay revisión interna de oficio o revisión a petición de parte. Acá, la misma administración o el particular tienen esa facultad de poder solicitar que el acto administrativo sea sujeto de dicha observación de legalidad y de ejecutoriedad de los principios reinantes en el derecho administrativo. Es una facultad administrativa que existe para corregir o anular sus actos, ya sea de oficio o a petición de los interesados. Esa es la revisión. La de oficio es esa potestad que tiene la administración, ¿verdad, chicos? De anular sus actos sin que se presente un recurso. Esa es la diferencia. Se existe en la administración, se existe esa viabilidad. La administración puede realizar esta revisión por iniciativa propia sin esperar a que los interesados la impugnen. También los particulares pueden solicitar la revisión de un acto administrativo a través de un recurso administrativo ordinario o extraordinario. Acá, si nos vamos en la materia municipal, tenemos sus recursos de revocatoria y de reposición, ¿verdad? Son los recursos que ordinariamente, dentro de los plazos, los pueden interponer los particulares y la administración previamente, como lo hemos visto, a que notifica la resolución administrativa, puede estar sujeta a la revisión y corregir la misma. ¿Bien? Son esas potestades que se tienen contempladas para que después de esto, de conformidad con la postura que tenga la disposición administrativa y lo contemplado dentro de la norma, que sea la vinculante en el caso concreto que se esté llevando a cabo, por decirles algo, en materia electoral, ¿verdad, chicos? Hay aclaración, ampliación y apelación, no en proceso electoral. Esos son los recursos ordinarios. Dentro de un proceso electoral ya no pueden utilizar aclaración, ampliación ni apelación, sino que únicamente existe el recurso de nulidad y aquí ya no se apela, sino que de la nulidad únicamente cabe amparo. Esas son las diferencias. En el otro, en el caso no electoral, primero viene una aclaración, una apelación, y ya que la apelación es declarada sin lugar, cabe el recurso, la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Previamente a esos recursos ordinarios. Ya cuando se está en un proceso electoral, no se pueden utilizar ellos, sino que únicamente una nulidad. Y si la nulidad es, según la parte contraria a sus intereses, corresponde que interponga una acción de amparo. En un caso de materia municipal, una disposición, viene la persona y primeramente si es de una autoridad no superior que el Consejo Municipal, el recurso de revocatoria. Si a pesar de eso no, viene la reposición. Y si no prospera su recurso de reposición, corresponde, ahí ya no hay apelación y no hay amparo. Viene el contencioso administrativo. Después de que el proceso contencioso administrativo no le prospera, ahí si no tiene el amparo posicional, apela. Y si al final no, ya viene el amparo.
si el contencioso administrativo no le prospera y se va a amparo. Pero ya ven ustedes, es una secuencia de momentos procesales eh, considerables dentro de la ejecución de los actos administrativos. Ahora pasamos al control en la administración pública. Es un nuevo tema. En un Estado de Derecho, las exigencias propias imponen a la administración pública un régimen jurídico que ordena su actividad y por otra parte, como garantía fundamental, que prolongue a los ciudadanos frente al actuar de aquella, que protege a los ciudadanos. Existen tres categorías de protección: sociales, la moralidad, la religión y las costumbres. Políticas resultan de los principios políticos constitucionales que forman la organización y funcionamiento del Estado, como pueden ser el equilibrio entre los poderes, el derecho de petición, la interpelación. Jurídicas tiene el poder coercitivo de las normas en este tipo, garantizando el acomodamiento de la administración a la legalidad y la protección al particular frente a ella. Existen diversa gama de medios para encuadrar la normativa jurídica. Medios directos constituyen verdaderos instrumentos establecidos por la ley para proteger los derechos e intereses de los administrados, y estos pueden ser internos y externos, según quien ejerce el control, la entidad misma o diferente persona jurídica. Remedios o recursos y acciones judiciales, que es lo que hemos visto y se entra a grosso modo en la etapa del derecho procesal administrativo. Los medios directos son esos que ya les veo, los internos, los externos y los remedios o recursos y acciones judiciales. Y ahora tenemos los medios indirectos, que son los que involucran un sistema coordinado y eficiente de organización administrativa, una actividad administrativa realizada técnica y eficazmente por sí misma, una protección para el particular. Es por sí misma una protección para el particular. Esos son el control de la administración pública. Lo que nosotros vemos políticamente más que se trabaja, se usa en nuestro sistema de gobierno político, social, es la famosa interpelación, ¿verdad? Ustedes, que es ese medio de control más directo que se tiene para poder mantener una concordancia entre lo que se dice y se va concretizando y materializando por la administración pública con sus actos administrativos. Entonces, es ese medio que se utiliza más en nuestro sistema para poder tener cierto grado de control en la realización de la función administrativa. Clases de control. Ahí como lo hemos visto, ese control parlamentario o político, que es el que realiza el Congreso de la República, como les habíamos comentado. Con la interpelación, la obligación de acudir a sesiones del Congreso, de las comisiones o de los bloques legislativos, el informe anual del presidente de la República, la aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado,
y la autorización para contraer deuda pública. Vieron, hoy anduvo circulando el acuerdo legislativo en la que se una adquisición de 250 millones de dólares que están siendo o serán dirigidos para contrarrestar el gasto que implica el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. O sea, para poder cumplir con ese presupuesto anual, se ha autorizado contratar deuda pública más, que son 250 millones de dólares. Entonces, vamos a cubrir el gasto del hogar o un préstamo a ustedes. Esa es nuestra realidad en el Estado de Guatemala. Viéndolo desde el control parlamentario o político. Y hay un control administrativo, que es el que se concreta mediante acciones de la propia administración sobre sus propios órganos, por mecanismos directos o indirectos, como ya se dijo. Contraloría General de Cuentas, con recursos administrativos, por decirles algo, hay recurso de reposición o reconsideración administrativa, recurso de jerárquico o de revocatoria, recurso de apelación o de alzada y recurso de queja. Esos son otros controles administrativos que se van dando de según sea la situación y ante el ente que se esté conociendo. Y también existe el control jurisdiccional, el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Que es el que les hemos referido. Si ustedes lo ven, para poder llegar al contencioso administrativo, está ese el actuar, el modo correcto. Una interpelación, acudir a sesiones y todo eso. Luego viene ese control ya administrativo con recursos, ¿verdad? Y después ya tenemos por él la tercera fase, que es un control jurisdiccional a través de un proceso contencioso administrativo, que es de plena jurisdicción, de anulación, de interpretación y de represión. Y por último, el amparo, que es esa acción constitucional que va a tener como finalidad proteger los derechos o el restablecimiento de los mismos, ¿verdad, chicos? Los servicios públicos los vamos a dejar para la próxima sesión, que será el día miércoles. ¿Oyeron, chicos? Ya con los servicios públicos vamos a dar por terminado el concepto y el curso. ¿Oyeron? Por favor, entonces el miércoles y subsiguiente estar atentos a las redes sociales para cualquier comunicación que se les formule. ¿Bien? Por lo pronto, es un gusto poder haber estado con ustedes. Les agradezco la atención. Les ahí que tengan un buen siguiente curso. Y el miércoles, Dios mediante, nos miramos y si quieren ustedes avanzar, pueden leer un poco sobre los servicios públicos. ¿Bien? Fue un gusto, compañeros. Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz